cada semana a Venezuela y a Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, Jenny. Buenas madrugadas a todos los que nos escuchan esta noche. Y gracias por esta nueva oportunidad. ¿Aló? Tenemos como siempre infinidad de noticias. Antes de empezar con los temas profundos, estuve leyendo que detuvieron a Juan José Márquez, el tío del líder opositor, y me llamó muchísimo la atención las declaraciones de su esposa, Romina Botaro. Él es piloto de aviación, vive en Caracas, y la esposa dijo en rueda de prensa que es un hombre intachable, totalmente ajeno a la política. ¿A qué fue al viaje del guiado? Bueno, no tiene mayor explicación, salvo que él fuese el piloto del avión. No lo es, entonces no hay ninguna otra explicación. Esto me trae a la memoria a un señor allá de mi país, que el señor millonario de color que quieras de dinero, y empezó a estudiar cuando yo hacía el curso de piloto privado de avión, y su excusa fue: viajo mucho por el mundo, si el piloto del avión tiene algún problema, yo puedo rescatarlo. ¿Viste? Quizás más o menos lo mismo. Más o menos esa era la función, porque nada pasa. Es la única que se le ocurre, pero bueno, según Cabello traía material explosivo, salió la línea aérea a decir que eso era imposible. Bien, seguimos con la historia. Sí. Bueno, eso tiene una arista adicional, en el caso de que se haya puesto el ojo en TAP Air Portugal. Ahí tiene que ver, lo que pasa es que, como siempre te digo, la revolución juega por bandas, ¿no? Y ahí cuesta entender las bandas en ese sentido, pero ahí tiene que ver un poquito de presión a Gutiérrez. Entonces, claro. Entonces toda esa vuelta tiene un sentido más amplio, ¿no? Hacer una acusación tan absurda como esa es porque por allá es por donde va a reventar el golpe. Es que realmente la revolución no hace nada sin haber calculado hasta el mínimo detalle. Exactamente, esa es la gracia. Ese es el mensaje que estaban enviando en este momento. Guaidó dijo que Argentina puede ser clave para destrabar la crisis en Venezuela o recibir a Maduro como hizo con Evo Morales. Bueno, eso es un poco... El señor... Eso es hasta ofensivo, ¿no? Con Argentina. Y aparte es no tener noción de lo que está sucediendo en Argentina. No sé, quizá yo me esté adelantando un poco, pero la visita de Fernández a Israel trajo una visión de unos pequeños cambios que vamos a ir viendo en cuanto a su decisión en política internacional. En la primera parte de ese juego, lo vimos en la reunión de esta semana del canciller argentino con el canciller brasilero. Se bajó mucho el tono de esa discusión previa frente a la llegada de Fernández al poder, ese enfrentamiento que marcó temprano Bolsonaro con respecto al kirchnerismo de vuelta en el poder. Se ve que Israel hizo posible que se sentaran un poquito más calmados y pensaran de nuevo en Mercosur, pensaran de nuevo en estructuras comunes. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta eso en cuanto a lo que es la necesidad del gobierno argentino de que le aflojen un poquito el cuello con respecto a los procesos económicos internacionales y la necesidad de mantener el eje revolucionario. Quizá veamos más carga en el discurso por parte de Cristina en lo que es el eje revolucionario y menos carga en el discurso como tal y un poquito más cauto en el accionar por parte de la presidencia y la Cancillería. Porque la Casa Rosada dice que no recibió solicitud oficial de Venezuela para hacer otro diálogo, supongo. Ok, llegamos a la palabra. Llegaste a la palabra y es la palabra que debe marcarnos esta noche porque es la que marcará el futuro inmediato y seguramente todo el año. Diálogo. Diálogo es la palabra. Y si algo tienen en su discurso esta semana, tanto el Guaidó como el Maduro, es Argentina. El régimen está haciendo todas las acciones, y cuando hablo del régimen hablo por supuesto del gobierno y oposición, vivimos bajo un régimen socialista,
ambos Sí, socialistas. claro. Entonces, el régimen está haciendo todo lo posible con sus fachadas correctas para instaurar una nueva estructura de diálogo. Esa estructura de diálogo nace con la ampliación del grupo de amigos y la intervención directa en ese grupo de amigos de Rusia, Argentina, y estimular algo que se vaya más allá del grupo de Lima y por supuesto mucho más grande que el grupo de contacto al fusionar a Europa dentro del mismo concepto del grupo de amigos. Ya Noruega pidió participación directa dentro de ese grupo de amigos. Este nuevo eje de ese grupo de amigos sería coordinado e impulsado por la España de todos estos problemas, en específico por Borrell, por el ex canciller de Sánchez, hoy canciller de Europa, pues el que maneja el referente de la política del Parlamento Europeo. Entonces, lo que vamos a ver es diálogo, y cada una de las acciones van a ser enfocadas hacia el diálogo. El gobierno diciendo, diálogo es la vía, el guiado diciendo, es necesario que el gobierno ponga de las facilidades para la vía electoral, es decir, reconociendo al gobierno, al que le decían usurpador, reconociéndolo para que abra el espacio para la vía electoral, y que esa vía electoral, por supuesto, hay que llegarla a través de un consenso, y ese consenso se llama diálogo. Argentina va a participar en la cumbre del Grupo de Lima, pero ya dijo que no firmará ninguna sanción contra el régimen de Venezuela. Ni firmará ninguna, y dudamos de que tanto el Grupo de Lima como tal salga sanción alguna. Puede salir, como no, todo este tipo de cosas pasan. Lo que vienen son nuevas sanciones por parte de los Estados Unidos, unas sanciones bastante fuertes, y enfrentamiento hacia uno de los pilares de financiamiento de la estructura revolucionaria, que es Rusia. Entonces vamos a ver sanciones directas hacia Rusia por parte de los Estados Unidos. Ese tipo de sanciones Rusia puede escudarla frente a ciertas necesidades y acciones que están naciendo en Europa, y frente al posicionamiento de Macron de esta semana, donde Macron insiste en que se necesita una Europa más europea, que no tenga nada que ver con una fachada transatlántica, es decir, cerrando la puerta a los Estados Unidos y mirando su ombligo. Elisa Trota, la representante de la Asamblea Nacional en Argentina, dijo el viernes, hablando de diálogo, que la única salida para acabar con la crisis en Venezuela es efectuar elecciones libres enmarcadas en la Constitución. Cuando habla de Constitución, ¿habla del librito? Ahora el librito ridículo, y entonces en ese librito ridículo todo el mundo se va a montar, Jenny. Todos. Porque, ¿qué le hicieron al mundo? Le dijeron al mundo que ese librito ridículo, esa colcha de retazo, esa camisa de fuerza contra la libertad de Venezuela, ese látigo que utiliza la tiranía contra el venezolano, ese escudo de protección que utilizan los camaradas de la revolución para mantenerla allí, es decir, eso que llaman Constitución, sea reforzado y que se le vea como la única vía, como un dogma de fe en el asunto venezolano. Es válido recordar siempre que nosotros somos una república de 200 años y tenemos 26 constituciones, saquen la cuenta. Entonces, hay que tomarse muy en serio lo que le están diciendo al mundo cada vez que refuerzan esa constitución. Es muy importante, Jenny, que cuando el nacimiento de esta constitución, del cual hemos hablado, que fue llevada a una elección el día de la vaguada, que nada más hubo un 28 y algo % del electorado que al tiempo aprobándola, que su nacimiento en sí mismo es ilegal, contrario a las posibilidades que brindaba la Constitución de 1961, hay un punto adicional. La bandera de la oposición, de lo que en ese momento era la oposición del país, de lo que se oponía al chavismo, dijo no al proceso constituyente, dijo no a los candidatos de Chávez a esa constitución, dijo no al aprobar esa constitución, hizo lo imposible para que eso se dijese no, y después la oposición le cambió el discurso a la gente, la directiva de la oposición le cambió el discurso a la gente, y la gente termina defendiendo su camisa de fuerza, y lo hace con gusto, convencido de que eso es lo correcto, gracias a la mentira constante que le han puesto los socios del gobierno en todo esto. Esos mismos socios se han encargado de decirle al mundo que esta constitución es dogma de fe y todo tiene que hacerse a través del librito ridículo. Entonces, la izquierda en general, que es amante de esos procesos donde la autodeterminación de los pueblos es la garante de la tranquilidad de los mismos, y en base a que hay un acuerdo social existente en la Constitución, viva la camisa de fuerza, viva el negociado sucio, maten cualquier tipo de alternativa que pueda traerle futuro a esa nación.
Yo no soy venezolana y escucho hablar de elecciones libres y se me ponen los pelos de punta. Y es para asustarse. Me imagino el pobre venezolano que despertó, que escucha que otra vez le quieren hacer creer que se va a arreglar todo y el giro de 360 grados perfecto. Es perfecto y muy bien ejecutado. Jenny, hablar de la inviabilidad electoral es querer, casi que viene a legitimar el hecho de la discusión de eso. Por eso es que es prudente que el que despertó y entiende lo que está sucediendo, de una vez cuando le nombran elecciones, no entra en la discusión de eso. Olvídese de lo abultado que está el REM, olvídese de lo inviable que es a través de los sistemas electorales, olvídese hasta de la salvaje automatización, no lo discuta, simplemente diga de manera clara, eso es un fraude y lo que vendría es a legitimar la tiranía. Aléjese de ese tipo de discusiones, porque ese tipo de discusiones lo que buscan es legitimar esa aberración. En Venezuela no puede haber ningún tipo de elección limpia. Lo hemos dicho más de una vez, hasta que usted no venga y agarre a cada venezolano partida de nacimiento, cédula de identidad, ok, usted está apto para votar. Usted no se llama Olegario Mojón Mojón, ni se llama Superman, ni Batman, ni cada una de las cosas maravillosas que están dentro del repertorio del registro electoral. Usted entiende de que usted sí tiene huella digital, no está entre el millón, 2 millones y pico que la oposición avaló como votante sin tener huella digital. Entonces, si usted es alguno de esas maravillas que no cumple con esos requisitos de los que hablamos, usted tendrá derecho al voto. Para eso hay que, olvídense de que puede estar ningún tipo de estructura revolucionaria en el poder. Para eso primero hay que poner orden, primero hay que limpiar nuestro sistema de identificación, primero hay que identificar de nuevo al venezolano y estar consciente de los que votan son venezolanos. Y ahí pudiésemos empezar a hablar de un futuro de elecciones limpias. Pero aquí van a maquillar el asunto nada más cambiando los rectores del CNE y un gentío lo va a aplaudir, aquí y en el mundo. El viernes Maduro dio una conferencia de prensa, hacía bastante tiempo que no la hacía, sí. Y realmente no sé para qué, porque para pelearse con los periodistas, como siempre, supongo. Sí, pero montó la base, ahí mismo en su discurso, en cada una de las preguntas, estaba el eje, diálogo. Busquen la vuelta, estamos montando, le hablamos a Europa, Delcy hizo unas visitas públicas, otras visitas en silencio, en secreto. Cada una de esas cosas es para ir estableciendo la estructura de un gran grupo de amigos de Venezuela que faciliten la posibilidad de un diálogo que vaya abriendo las puertas dentro del marco de la Constitución hacia las elecciones de la Asamblea Constituyente, de acuerdo a lo que dice el gobierno. Dentro del marco de la Constitución, algún invento para poder hacer una nueva elección presidencial. Lo gracioso es que para que pueda haber una elección presidencial es porque el usurpador no está en el poder, porque si hubiese un tipo de elección presidencial con el usurpador en el poder, significa que es el gobierno que está organizando esa elección presidencial, lo cual sería contrario a lo que dice el librito ridículo. Bueno, ya sí. Recién nombraste a Delcy, el Delcy Gate sigue y sigue y sigue, pero me quedo más tranquila porque Maduro dijo que la conversación que tuvo Delcy con el ministro de Pedro Sánchez es tan secreta que ni él sabe de qué hablaron. No, pero es cierto. Sí. Dijo, eso es secreto de Delcy. Ella no me ha contado ese secreto que habló con Ábalos. Hay que creerle a Maduro. Qué pena con la familia de Ábalos. Bueno, pero ya está medio pena. Pero bueno, esa es la política revolucionaria. También con España, bueno, dice que los malabarismos que está haciendo con Venezuela. ¿Cómo se va a ver España ante la Unión Europea con todo esto? Ok, fíjate. Esa fantasía que hicieron creer al mundo que nombrando un presidente interino la revolución se detenía e inmediatamente comenzaba un proceso distinto de encuentro de la democracia en Venezuela, comandado por el guiado. Esa fantasía se cae, ¿no? Esa fantasía está muriendo a una velocidad extraordinaria por fin, dentro de distintos escenarios, sobre todo en el escenario económico
sobre todo en el escenario económico, por lo que hablábamos del movimiento de los bonistas, de los tenedores de bonos y una cantidad de contratos y cláusulas raras que están en esos contratos de venta de deuda. Entonces, ellos están haciendo su presión y sus lobbies en cada uno de estos países. Cada uno de estos países están sintiendo la presión de la que estamos hablando y están oyendo un discurso por parte de quien siempre y por siempre ha manejado en Europa la relación con América Latina, en específico con Venezuela. La relación de Europa con Venezuela pasa a través de España. Entonces, al tener a un Sánchez y al tener a un Borrell ahorita en ese lugar en el Parlamento Europeo, Sánchez calificando al guiado como el líder de la oposición, no como el presidente cargado ni como nada de eso. Sí, sí, sí. Es un mensaje muy claro el que ellos están diciendo. Aquí no hay nada, tienen que sentarse a dialogar. Eso es lo que está diciendo España. ¿Eso va a ser comprado? Por supuesto que va a ser comprado, porque para eso entró Noruega pidiendo, queremos entrar en la mesa en el encuentro del grupo de amigos. Eso va a ir forzando toda una estructura de trabajo que los va acercando, los va comprometiendo a todos en una nueva visión, donde el diálogo sea el eje principal de todo este acuerdo. España dijo que una propuesta para facilitar el diálogo será bienvenida si es sincera. Por supuesto. La sinceridad que Delcy le transmitió a Ábalos es secreta, por supuesto. Claro, pero es ridículo decir eso. No sé qué pensará la gente al escuchar que es tan secreto que el presidente no puede saber de qué habló su vicepresidente. Es que nadie termina de tomarse en serio lo que hace la revolución. La revolución sabe hacer el chiste, demuestra el chiste, y la gente se queda en el chiste, mientras que la revolución sigue trabajando. Y en ese trabajar llevan 20 años de control del país, en ese trabajar han inundado América Latina con el proceso revolucionario, en ese trabajar se cruzó el charco y llegamos y somos gobierno en España. La revolución es una sola, avanza y no se detiene. La revolución cumple con sus lazos que no puede la gente muchas veces ver. Pero cuando usted señala, en el caso de España, a Podemos, y encuentra en Podemos dos vertientes, Irán y Venezuela, por favor, está muy claro el eje del juego. Cuando aquí se hace lo imposible por desmitificar, por banalizar, por negar que el problema es ideológico, lo que se hace es el avance revolucionario. Hace que ese proceso revolucionario se haga más fuerte, más contundente y sin ningún tipo de freno. La última del caso del CIE que tengo, hay un portal español, Voz Populi, que dijo que en el vuelo del 20 de enero, la gente de la embajada venezolana en la capital española recogió 40 maletas en la bodega del avión y obviamente pasaron sin ningún tipo de control. Mientras la señora Delcy conversaba con José Luis Ábalos, se llevaron 40 bultos de grandes dimensiones. Hasta ahí lo dejamos, porque ¿qué podemos suponer? Pero ¿qué suponemos? Lo que ha sido la política desde el principio de la revolución es saquear a Venezuela. No es porque se va a acabar, porque estas son las últimas maletas que vamos a sacar, ¿no? Simplemente no perder la costumbre. Claro, es lo que hacen siempre. Claro. Ahora se les ocurre denunciar que el régimen de Maduro vende oro para financiarse, pero eso hace muchísimo que lo viene haciendo. Hace muchísimo que lo viene haciendo y es muy importante siempre que se entienda. Nosotros, la revolución desde el inicio montó una estructura de triangulación, ¿ok? Y una estructura de dónde sacar y sacar. Mañana, cuando vengan las sanciones estas directas contra Rusia, van a ser para parar un crédito eventual que Rusia otorgaría por más de $5.000 millones. Entonces, paras ese crédito. El gobierno necesita ese dinero. ¿Cómo no? ¿De dónde vas a sacar dinero, gobierno? Seguirás vendiendo tierras raras por debajo de cuerda, porque aquí nadie quiere hablar de lo que está sucediendo con el coltán, nadie quiere hablar de lo que está sucediendo con otro tipo de materiales que son vitales para la industria tecnológica. Nadie toca eso. Todavía seguimos hablando y bajito con respecto a lo del oro. A eso todavía tenemos que sumarle la inmensa liquidez del narcotráfico. Señores, somos un narcoestado y una gran lavandería. Entonces, dentro de esa lavandería da lo suficiente para marcar un movimiento económico de sobrevivencia y para hacer cada vez más grande y más bonita y más llamativa la burbuja que se vive
con esto de haber dejado correr el dólar como moneda. El tipo de coltán y demás, no hay en muchas partes del mundo, estas tierras raras. No las hay, y es tan delicado. Ahorita hace como un mes y pico se descubrió el primer yacimiento de coltán en toda Europa, en España precisamente. Es el único en toda Europa. Es de un porcentaje menor, por supuesto, pero es el primero, entonces, y quizá el único. Es muy importante que se entienda que la tecnología no existe sin ese tipo de tierras raras. Entonces, y Venezuela, entre todas sus inmensas riquezas, tiene toda la variedad de las necesidades y en cantidades impresionantes y como cosa rara, de altísima calidad. Claro, esto está en España, en una aldea oruense. Sí. Pero es una. Y quizás sea la única en toda Europa. Entonces, obviamente, lo que hay en Venezuela vale muchísimo. Sí. Entonces, y de eso nadie está hablando. Y recordamos el daño ecológico que lo que significa ese tipo de minería. Esa minería se tiene que hacer a cielo abierto, es decir, es realmente dañina al proceso ecológico. Nadie está diciendo que no vamos a ponernos en el hecho, hay que impedir la minería. No, es que hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien, hay que hacerla ser lejos de los nacientes de los ríos, hay que hacerla con el control y con el material, con los medios claros que existen para una minería que esté más o menos de acuerdo con las necesidades del medio ambiente. Pero la realidad es que nada de eso se hace, y más cuando se hace escondido y de manera ilegal, como se acostumbra durante toda la estructura revolucionaria, durante todos estos años del chavismo. Mientras más sórdido, mientras más cochino, mientras más escondido, más rendidor. También estaba viendo que hay bauxita. O sea, vamos a hacerlo distinto. ¿Qué no hay en Venezuela? ¿Qué no hay? Decencia en la política. Níquel, hierro, fosfato, feldespato, diamantes, coltán, torio. Todo. Wow. Torio, rollo. Mucho. No, aquí hay de todo. Lo único que no hay es decencia en la política, amor por el país, el amor por el país por parte del liderazgo político, ni siquiera por parte del liderazgo comunicacional, y está muy golpeado el liderazgo cultural. Y hasta, lamentablemente, la estructura económica venezolana, que siempre ha sido un tanto viciosa, aprovechándose directamente de los recursos del Estado, en muchos tienen mucho miedo al hacer el negocio como tienen que hacerlo cuando salen del país. Ahorita quizá eso pueda ayudar, este tipo de experiencia que ha hecho que el empresariado venezolano tenga que empezar a moverse afuera, a generar y colocar sus bases en el exterior, a empezar a hacer el negocio como se hace dentro del libre mercado y con reglas claras y con leyes que son mucho más difíciles de corromper que las venezolanas, de la posibilidad de enfrentarse a juegos donde no son dueños del monopolio, y eso pueda ayudar en el mañana para la construcción de Venezuela. Pierdan el miedo a hacer lo correcto. Venezuela es el mejor negocio que hay, y por mucho. Entonces, es increíble la cantidad de oportunidades que representa Venezuela. La lista que leíste ahorita es inmensa. Y a todas esas, vamos a quitarle todas esas maravillas que hablaste. Estamos hablando de un país que tiene uno de los mayores porcentajes de tierra fértil. Estamos hablando de un país que no sufre de temporadas. Vivimos una primavera constante, un verano constante. Nosotros no tenemos ni siquiera, no sufrimos de huracanes, estando en plena cuenca del Caribe. Venezuela es magia pura. Entonces, vamos a entender que todo eso está allí para poderlo desarrollar, para que el venezolano crezca, para que el venezolano pueda de nuevo convertirse en ese faro de libertad y proyecto de desarrollo. Y al mismo tiempo es una oportunidad, es una gigantesca oportunidad de negocio para cualquier inversionista del mundo, porque Venezuela también cuenta, a pesar de que está tan golpeada por los años de la revolución, con gente que tiene una capacidad de aprendizaje rápida, directa, con respecto a lo que es la mano de obra y su capacidad su capacidad técnica y profesional. Entonces, lo que hay es que dejar atrás todo esto, establecer un marco jurídico correcto, firme, frontal, que genere confianza, y empezar a hacer valer lo que vale Venezuela. Pues. Es que me puse a ver todo lo que había en el arco minero, o en lo que está quedando del arco minero, y es impresionante la riqueza que hay.
impresionante. Cuando te abres más y volvemos a lo que ha sido el motor de Venezuela, el Estado Zulia, que ha sido el combustible, esa chispa extraordinaria que es el Estado Zulia. En el Estado Zulia vamos a encontrar la veta de oro, quizás la más grande del planeta. Superará las vetas surafricanas. Entonces, lo que cuenta Venezuela para su futuro, de hacer lo correcto, nos ayudará muchísimo para subsanar las terribles heridas que está dejando la revolución. Y ahora, por ejemplo, 6 buques exportan por día 173.000 barriles de crudo y combustible a Cuba, en lo que va del mes. Sí, la gracia de mantener el acuerdo con Cuba, como lo hemos dicho, es triangulación. Por supuesto, una triangulación claro, de la que Cuba se beneficiaba antes solita, ahora tiene un poquito la decencia de mandar un poquito para acá de vuelta. Pues no solo manda espías, no solo manda soldados, no solo manda torturadores, sino que también está devolviendo un poquito del efectivo. Había una información, a ver si la encuentro, que me dejó asombrada porque jamás me lo hubiese imaginado. Bueno, ya va a aparecer la noticia. Tengo muchísimas cosas que preguntarte y por ahí se me mezclan un poco los tantos. Pero esa triangulación que se hace es por las sanciones que se le pusieron a PDVSA, entonces sacan por Cuba las cosas. Se saca por Cuba, se saca con buques parados en el medio del mar y se hacen traspasos de tanquero a otro tanquero. Se han hecho toda clase de cochinadas y se harán más, ¿no? Y se harán más. Fíjate que de repente le bajamos el volumen a lo que se estaba haciendo a través de la banca española. No se volvió a encontrar más información en la prensa con respecto a eso. Pero sí, estaba sirviendo la banca española, a pesar de todas las sanciones, de soporte para muchas transacciones que son calificadas como vetadas, pues están dentro del marco de la prohibición que marcó los Estados Unidos y que la Unión Europea estaba de acuerdo. Entonces, esas siguieron rodando y ya no estamos hablando de eso. Cuando se baja el volumen de eso es porque subió bastante el monto. Wow. Estaba viendo también una declaración que hizo el señor Guiado, donde aseguró, quiero saber cómo, ¿no?, que tomaría todas las medidas para lograr la extradición de Aida Merlano. Sí, oye, tú sabes que eso fue muy gracioso, ¿no? Porque más allá de lo que dice el Guiado, que tiene importancia en los titulares nada más, es que sí, Duque haya dicho que sí y le hace la solicitud técnicamente de extradición al Guiado a Aida Merlano. Entonces con eso creo que Duque comprueba de que no está muy interesado de que Aida llegue a Colombia. Evidentemente, no debe querer que llegue. Para nada, creo que quedó claro de que no está entre sus intereses que la senadora prófuga llegue a Colombia. Hizo unas declaraciones a Christopher Figuera, el que era director de... El torturador es director del SEBIN, el torturador, el secuestrador, el perseguidor, el criminal, lo que califica a la esposa de Leopoldo como un SEBIN bueno. Ah, ese era el SEBIN bueno. Sí, ese es de los buenos. El torturado como, no sé, debe ser que limpiaba las agujas, hacía cosas así muy bonitas. Claro, no, pero ponía anestesia, seguro. Empezó a contar, obviamente, lo mismo, que él convenció a Maduro de no secuestrar a la mamá del Guiado. Y dice que la mayoría de los militares venezolanos están en contra del régimen de Maduro. Eso, fíjate, como siempre, ¿qué pasa? Como siempre hemos hablado, lo que pasa es que no hay que hablar de mayorías ni cosas de estas. Esto es un asunto de facciones. Dentro de la Fuerza Armada, igual que, vamos a poner la foto siempre para que la gente pueda entenderlo, véase en el espejo del mundo civil. En la Fuerza Armada están los ladrones. Gente que robará, y lo más seguro es que robará, pero se han mantenido lejos del asunto del narcotráfico y se han querido mantener lejos del asunto de violación de los derechos humanos. Está los que se refugian en la institucionalidad. Es decir,
los que se confiesan en el mundo civil como apolíticos, una partida de pendejos más. Están también los que están comprometidos con la revolución, que son formalmente revolucionarios. Es una camarita chiquitica, como en cualquier nación donde el comunismo existe, es una camarilla chiquitica. Aquí electoralmente nunca pasaban del 5% hasta que la revolución volteó mágicamente unos números. Entonces, y está, por supuesto, como está los que siguen a la revolución porque saben que si no te expulsan del juego. Y eso pudiésemos nombrarlo dentro del grupo venezolano opositor como el bobocitorismo que todavía hace vida siguiendo la estructura de la MUD y sus filiales. Y ahí queda otra facción. Queda la facción de, como en el mundo civil, el oficial que despertó. El oficial que dice ya basta. El oficial que quiere encontrar un espacio. Igual que el venezolano civil quiere encontrar un espacio, algo donde encontrar su pensamiento con lo que siente y con lo que ve para poder avanzar en la recuperación de su país. Pues. Por supuesto que eso existe, como lo hemos dicho sobre 200 veces, tanto en hombres de uniforme como en civiles. Por supuesto que en la Fuerza Armada hay un grandísimo descontento, porque dentro de todo el militar fue formado con un esquema y él sabe que la soberanía hoy no tiene ningún tipo de validez. El militar sabe que cada una de esas cosas, ¿no? Y por eso hace el gobierno cosas que pueden la gente tomarla como chiste, pero tienen que entender cómo funciona eso dentro del pensamiento militar. Esta semana el gobierno generó una serie de ejercicios militares y dejan que se muestre el chiste, ¿no? Sacas a la calle un bojote de milicianos gordos con fusiles viejos que no tienen ningún sentido y ese es el chiste. Pero el asunto es que adentro estás motivando y estás motivando a la Fuerza Armada con un discurso muy claro. Los gritos con los que se enerva al militar son naturales dentro de los ejércitos. Pero cuando tú llevas esos gritos a la población, tú lo que estás es haciendo un daño terrible en general. Esos cantos, uno de los cantos de esta semana es que no vinimos a decirte algo, yo no sé qué cosa, vinimos a enseñarte a destruir, vinimos a enseñarte a que no te sientas mal al matar. Más o menos así va uno de los cantos de esta semana. Entonces, ¿qué estás generando? En el chiste, te dice el chiste, estos son los que se van a enfrentar a los marines. No, señores, ellos no están para enfrentarse a los marines. Ellos están para enfrentarse al venezolano. Aquí el enemigo eres tú. Quizá para que la gente lo entienda va a haber que contratar a algún grupo de feminazis que hagan una cancioncita como la del violador eres tú, para que entiendas que el enemigo eres tú. Quien va a perder eres tú. Que la payasada, que lo que se muestra como un chiste, que las armas, que no son los misiles, sino las Kalashnikov, las armas de mano, los mismos FAL viejos, no están allí contra los marines, están contra el venezolano, están contra el que quiere la libertad, están contra el que quiere recuperar su país. Eso es lo que tiene que terminar de entender la gente y dejar de reírse del chiste y entender que ese chiste viene a matarte. Perdón. No. Es que de repente queda un silencio porque es tan duro lo que estás diciendo que te deja sin palabras. Y ahora el ejército venezolano patrulla en la frontera del Zulia con el ELN. Sí, nosotros, como hemos dicho varias veces, no tenemos soberanía. Nosotros somos un Estado fallido. Entonces este Estado fallido monta sus estructuras con los que están ejerciendo soberanía real en cada una de las zonas. Pero el ELN con las fuerzas, el ejército venezolano patrullando juntos. Fíjate que está duro. Sí, y es como si fuese un acuerdo. Fíjate, quizás vamos a ponerle ya el tono de acuerdo. El ELN este fin de semana sometió a Colombia a lo que ellos llaman un paro armado. Un paro armado es, si tú te mueves yo te mato. Entonces, en las zonas donde el ELN, en el área colombiana, donde el ELN ejerce su soberanía, el ELN hizo desastres, pues quemó autobuses, quemó carros, secuestró gente, lo natural que hace un proceso de esto, estas guerrillas hermosas, maoístas, revolucionarias, en el buen pensamiento noble, igualitarista de Marx y todas esas cosas tan nobles como el socialismo en general. Entonces, esa gente, por supuesto, está haciendo vida en Venezuela. Lo gracioso es, y en dónde está el compás de unión, que es justo en este fin de semana, donde está el paro armado escenificado en Colombia, donde Venezuela entra en sus ejercicios militares. Bueno. Claro, con el escudo bolivariano. Exactamente. Es como mentira que lo estamos haciendo en conjunto, ¿no? Pero
Lo estamos haciendo conjunto. No, de casualidad nada más. Son detalles. Eso no, claro. Si quieren encontrarle algún tipo de Sí, definición, entiéndanlo. La revolución es una sola. Claro, la Fuerzas Armadas desplegó radares antimisiles en el distribuidor Altamira. Sí, donde Leopoldo y el guiado se pararon la semana, el 30 de abril. Cuando el absurdo, la cochinada asquerosa, lo que mostró la capacidad de ese encuentro asqueroso que hay entre gobierno y oposición se fue más tangible que nunca en esa madrugada del 30 de abril. El gobierno tiene la gracia de poner hoy allí una estructura de antimisiles, pues. Entonces, un gran radar chino a dar vuelta y para que se vea, justo en el sitio donde Leopoldo y el guiado dijeron que ya está el alzamiento militar andando y todo cosa. Recordamos que ese es el distribuidor, al lado en donde está la base aérea La Carlota, que sí es una base militar. De casualidad en el mismo lugar. Sí, bueno, esos son dos puentes paralelos, creo que se pusieron en el que está un poquito antes en dirección oeste. Tuvieron por lo menos ese tacto, ese detalle. Claro. El Frente Militar Institucional, que reúne a 250 oficiales retirados, protestó porque Nicolás Maduro incorporó a un venezolano en el Consejo de Ministros. A un cubano. Recién ahora se dan cuenta que los cubanos están metidos en el gobierno. Mira, el Frente Institucional Militar lleva sus 200 años intentando hacerle frente a la estructura de la revolución sin entender que es una revolución. Y ese es uno de los grandes errores. Porque cuando se entiende que es una revolución, entiendes que no debes hacer nada en el marco del juego democrático ni el juego constitucional. Por supuesto que tú como institución intentas manejar algún tipo de elemento o discurso a través de eso, pero mira, lo que hacen es mantener un poquito la presencia de lo que existía. En algún momento hubo un grado de institucionalidad de la Fuerza Armada y ese grupo de militares retirados intentaron mantenerlas ellos. Lo cierto es que como han sido lamentablemente demócratas, se visten bajo esa posición que te hablaba hace rato de la institucionalidad, la cual no tiene ningún tipo de sentido. Cuando tú estás en un proceso revolucionario, cuando quien ostenta el poder no juega con las reglas de la democracia, no puede jugar con las reglas de la democracia. Entonces, el querer hacer las cosas dentro de ese marco nos ha ido asfixiando. Y esa organización entra dentro del coro del resto de las organizaciones que no terminan de enfrentar la verdad. Y eso es un asunto muy, muy delicado. Yo tengo conocidos en esa organización y hemos tenido discusiones sobre el tema. Y el asunto es que, por supuesto que irías en contra tuya frente a la revolución si dices las verdades que quieres decir. El asunto es que las verdades que quieres decir, para que las puedas decir, tienen que tener real conocimiento del fondo de hacia dónde va la revolución y por qué y desde cuándo está la revolución dentro de la institución militar. Hace años tuve la oportunidad de participar en una cátedra política que hay en el país, en la Universidad Central de Venezuela, y llevé un tema, la penetración cubana en la Fuerza Armada de Venezuela. Creo que lo tengo en video, mañana lo colocaré en el timeline. Y ahí habla del proceso histórico de la penetración cubana dentro de la Fuerza Armada. Entonces, la gracia de todo eso es que esas son realidades sabidas por el personal militar general en retiro. Y frente a eso llega también uno de esos pilares que siempre explico. De los 3 pilares que sostienen a la revolución está ese pilar filial. Cuando todos somos amigos, compadres, primos, no queremos afrontar la realidad del problema. Y dentro de la familia militar, esa palabra familia está muy grande, muy bien consolidada. Y eso también ha ayudado muchísimo a la revolución para que esa familia no se enfrente y no quiera enfrentar la realidad política, ideológica que estamos viviendo. Esa realidad destruyó al otro ejército libertador y hoy constitucionalmente son una milicia. Este frente militar le pide a Guaidó
que rompa relaciones con Cuba y a la Asamblea Nacional, pero yo sé que pedir eso y nada es lo mismo. Es que seguir jugando a la institucionalidad. El Frente Institucional Militar cree que existe institucionalidad en el país y reconoce a Guaidó como el resto de las instituciones. Aquí todo el mundo, aquí hay gente tan ridícula que todavía dice el presidente Guaidó, y entonces a mí me da tanta risa porque cada uno de los comunicados que nacen de la estructura del entorno presidencial, todo es: secuestraron al tío del presidente Guaidó. El presidente Guaidó hizo tal cosa. Tienen que recordarle a alguien que es presidente de algo para que alguien se lo crea. Lo cierto es que lamentablemente, y es la realidad, él es presidente de la Asamblea Nacional. ¿Hasta ahí? La realidad es que, como siempre hablamos desde el principio, la presidencia efectiva no se iba a poder lograr. Esa es la realidad. Ahora, vamos a marcar el escenario de lo que es esta semana y lo que viene. Lo que viene es, gracias a la presión de los Estados Unidos, más asfixia a la estructura de gobierno. Como repetimos, las sanciones asfixian pero no matan. El asunto es que mientras esa asfixia llega, el diálogo crece y el diálogo continúa y el diálogo va a ir agarrando impulso. ¿Quién va a ganar en eso? Si me preguntas a mí, va a ganar el diálogo. Sí. Otra más. Guaidó publicó una editorial en The Telegraph solicitando ayuda internacional contra Maduro. La edición de los sábados es de alta circulación y el título es: Venezuela no puede derrotar a Maduro sola. Okay. Ahí está la clave. Al país lo van a convencer de que esta vez no estamos solos y que por lo tanto se puede ir a elecciones porque el mundo va a estar observando. No es que no estemos solos y lo que vamos a contar con la ayuda del mundo para poder extraer a la revolución, sino que el mundo va a estar observando el proceso electoral. Y ese va a ser el eslogan: ahora no estamos solos. Y volvemos a legitimar a la tiranía con nuevas elecciones, porque todo está bien, lo eligió el pueblo, lo que hizo el pueblo, seguimos con ello. Y pon tú que el acuerdo de la transición pactada traiga la salida de las figuras principales. Pon tú que se dé el milagro, ocurra el proceso electoral como tal y la transición pactada haga posible que en ese proceso electoral salgan las figuras principales de la cabeza del gobierno. Si saliste de manera democrática, tú estás 0 kilómetros. Tú estás 0 kilómetros. Seguro. Entonces, el chamorrazo totalmente significado a la perfección. Es decir, tendremos revolución en cualquier momento, electa de nuevo por el pueblo, gracias a la voluntad divina del esfuerzo electoral que llevó a santificar esta mentira. Pero es que lo único que cambiamos es el nombre del que va a estar ejerciendo la tiranía, nada más. Una vuelta de 360 grados. Una transición de 360 grados. Simplemente el proceso pero totalmente legal. Sí, simplemente el proceso gatopardiano de cambiemos todo para no cambiar nada. Wow, qué difícil está, ¿no? Está muy difícil y al mismo tiempo está tan fácil. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esa misma realidad que significamos cada hora, todas las semanas y que golpea la cara de cualquiera que quiera entenderlo, que quiera abrir los ojos frente a la realidad que está ahí evidente, da las herramientas para comprender cuáles son los pasos a seguir. Lo importante de ese desconocer y generar un desgaste para poder enviar el mensaje correcto. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos dicho antes, la comunidad internacional no es reactiva. No es porque ayer quisiste al guiado y hoy no lo quieres, la comunidad internacional va a actuar en ese sentido. Porque cuando ayer no quisiste al guiado, antes de ayer no lo quisiste, ayer lo quieres, pasado mañana no lo quieres y pasado mañana lo vuelves a querer, la comunidad internacional no puede entender ese mensaje. Por eso es que es tan importante que lo que se evite es ese comportamiento de veleta absurdo y la gente entienda. Uno, no es posible este control social durante estos 20 años de revolución sin el apoyo de eso que llaman oposición. Ahora, usted entienda una cosa. Cuando usted quiere sacar con pinzas pulgas de un cojín que está infectado, entienda, el cojín está infectado y lo que saca de ahí son pulgas. Entonces ahí está la clave de cómo entender de que nada de lo que tenga que ver con la Asamblea Nacional, nada de lo que ha hecho el país ir a refrendar el matadero electoral en cada oportunidad, ninguno de los que los ha llamado una y otra vez al matadero electoral, consciente de que está en un proceso tiránico, consciente de que es inviable desde el año 2004 ningún tipo de salida electoral, ninguno puede aportar absolutamente nada para la salida de la revolución. Entonces, entiendan,
Lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene aquí es lo mismo, dejémoslo atrás. Si te fijas en las redes sociales, ahora la gran preocupación de mucha gente es que por fin le devolvieron al guiado su documento de identidad y se lo hicieron nuevo. Entonces, la discusión ¿es nuevo o es uno viejo? La discusión debería, si hubiese algún tipo de discusión debería de ser, es porque si tú tienes prohibición de salida del país, puedes entrar de nuevo por el aeropuerto, ¿por qué lo puedes hacer sin pasaporte? ¿Por qué esa cantidad de cosas? Y es lo que debería el país entenderlo. Todo el mundo podemos resumirlo en el hecho de que si le pasa algo, Trump le pone un dron, y empieza ese tipo de discusión. El asunto es, señores, en diciembre del año pasado, la estructura de oposición no existía. Estaba muerta, el año antepasado, antes de que apareciera el guiado. Y el gobierno estaba realmente trancado. La crisis económica era realmente salvaje. El país estaba asfixiado. El país estaba que reventaba. Era una olla de presión sin válvula. Ya apareció la válvula. El presidente legítimo. Ese presidente legítimo ya dio un año de aire al proceso revolucionario. En ese año de aire, la estructura revolucionaria volvió a tejer su proceso internacional, puso a rodar su proceso de triangulación, se gana un nuevo espacio dentro de la aceptación de su manera de gobernar y le dio un movimiento económico y generó una burbuja donde hay una cantidad de gente que siente que puede vivir a pesar de que la tiranía sigue. Todo eso se logró gracias a la presidencia interina. En diciembre del año pasado esa presidencia interina estaba muerta, asfixiada. Logra por fin la ansiada entrevista con el presidente Trump. Trump vuelca la estructura política de los Estados Unidos a reflotar y a fortalecer la estructura del guiado. Hace que se pasee por el mundo en puntos clave y en momentos culminantes importantes para la generación de altísimos titulares que refuercen su posición política. Pero mientras tanto, la revolución sigue avanzando, sigue adoctrinando, sigue haciendo leyes, sigue comprometiendo al país en nuevos procesos de deuda, sigue desmontando, sigue matando, sigue poniendo preso a gente. La revolución sigue avanzando a una velocidad extraordinaria, no se detiene. Entonces, ese fenómeno, todo esto que hemos vivido, señores, se llama presidencia interina. Toda esta payasada que ha sostenido el gobierno este año es eso. Lo que hizo posible que Maduro culminara sus 6 años primeros, los cuales eran ilegales, fue aquella elección del año 2015, aquel triunfo de la Asamblea Nacional que vino a darle aire a esa estructura revolucionaria. Y ahora estamos de nuevo en esto. Y la venta de la oferta del diálogo se va a hacer realmente fuerza y la obligación. Y cada vez te empiezan a hablar sobre las posibilidades grandes, de que ya está hecho el consenso, porque previo a que entre o no la discusión entre las dos asambleas, la asamblea 1, la asamblea 2 o la asamblea constituyente, ya hay un consenso y hay un grupo de discusiones oficiales donde se están decidiendo quiénes serán los nuevos rectores del CNI. Y con eso hay gente contenta. Entonces, la mentira está lista. El país ahora está dispuesto de nuevo a tragárselo. Eso es lo más preocupante. Yo me preocupé mucho cuando el guiado tenía que volver, porque no sabía que él entraba y salía como Pancho por su casa, a pesar de que Maduro dijo que lo va a detener por los delitos cometidos, pero ese día no ha llegado. Ese día no ha llegado. El señor entró... Cuando el guiado deje de ser útil, cuando la tiranía tenga que ser tiranía. Nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos una tiranía constitucional. Gracias al librito ridículo, la tiranía ejerce. Y tiene una oposición que vive diciendo que existe democracia, que el régimen no ha podido matar la democracia. Aquí la democracia se murió en 1999, lo que estamos viendo aquí es puro teatro. Le hizo que se llama oposición, es el actor que hace posible el teatro. Okay. Entonces, en ese marco, en este desastre, Jenny, dentro de todo este cuento, ellos van a seguir vendiendo la idea de democracia. Y eso no existe, y es el principal pecado. En esa idea de democracia nosotros estamos perdiendo la república. Pero, ¿cómo pueden creer los defensores del guiado
todo lo que está diciendo. Si fuese un señor que teme por su vida, no entra y sale de Venezuela como quiere. Mira, Y tampoco... hasta esa parte es tolerable. Hasta esa parte es tolerable. ¿Por qué? Porque si pusiésemos las cosas en un tiempo corto, no en el año que llevamos y todo lo demás, mira, son los Estados Unidos diciéndole, le toca un pelo y yo voy a entrar. Mira, yo soy la revolución y yo te entiendo. Ya, vamos a ponerte un margen. Pero fíjate que la revolución no ha dicho en ningún momento. La revolución no ha dicho en ningún momento. Los Estados Unidos le tienen una pistola en la cabeza a Venezuela y está ocasionando el fin de un proceso democrático de la autodeterminación de los pueblos, porque ellos quieren mantener esta persona a la que no podemos poner presa a pesar de los delitos. Eso la revolución no lo dice. No. ¿Por qué? Porque le es útil. Porque eso que está siendo defendido le es muy útil a la revolución. Le permite seguir saqueando, le permite seguir adoctrinando, le permite seguir estableciendo estructuras revolucionarias a través del continente, entonces a través del planeta. Es decir, ¿por qué el guiado no va preso? Lo hablamos a principios del año pasado. Porque le es útil. ¿Por qué el proceso electoral existe? ¿Por qué la Asamblea Nacional está allí, aunque el desacato está allí? ¿Y por qué dejan que todo el mundo la considere el único organismo legítimo que tiene Venezuela? Porque le es útil a la revolución. Hay un momento en donde la tiranía tendrá que ser tiranía. Dejará la etapa de ser una tiranía constitucional y ejercerá como cualquier tiranía comunista. Vía la comuna y el ejercicio directo del poder. Entonces, todavía para eso cuenta con la oposición antes de tener que entrar a esa parte del proceso. Bueno, ya para la última que te cuento, porque se nos fue la hora. Guaidó prometió en rueda de prensa, ayer sábado, nuevas sanciones contra Maduro y su entorno. Sí. Las sanciones contra Maduro y su entorno serán cortas frente a lo que viene de las sanciones generales contra todo movimiento económico en Venezuela. Esas van a ser realmente fuertes. Por supuesto que van a venir más sanciones hacia Maduro y su entorno. Ellos se prepararon para esto. Eso es muy importante que la gente lo entienda. La revolución y sus miembros se prepararon para esto. Saben dónde colocar el dinero. Más bien han sido desobedientes los que colocaron el dinero de manera abierta a los Estados Unidos y fueron tan estúpidos como para hacer cosas como esa. El asunto es que hay mucho paraíso donde poder tener dinero guardado y cómo organizar empresas que después te devuelvan el dinero cuando te pueda salir o democráticamente o huyendo. Bien. La semana que viene, si Dios quiere, seguimos hablando y siempre va a haber novedades, lamentablemente, en la Venezuela que hoy están viviendo ustedes, viviendo o sobreviviendo. Pero no vamos a dejar de tener esta ventana, por lo menos, para que la gente sepa lo que es vivir hoy en esa narcotiranía. Gracias, Noel. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Muy buenas noches. Y viva Venezuela. Venezuela lo vale. Siéntanla. Y ahí está la respuesta. Buenas noches. Gracias, Noel. Buenas noches.